Yo creo que los periodistas, cuando no tenemos la información suficiente, necesitamos recurrir a la imaginación. Yo defiendo la imaginación como una herramienta también para poder justamente avanzar el análisis. Y yo creo que ese ha sido el logro, digamos así, de este dibujo, de este dibujo libre en base a una serie de opciones, porque a partir de la publicación en redes sociales de la papeleta, no solamente tú, Tufi, has sentido interés por conocerla, sino además he recibido muchas informaciones, digamos así, bajo la mesa, ¿no? Sobre Claro. si se confirmaría o no se confirmaría algún dato acá. Debo decir simplemente que la papeleta salió y solamente 3 horas después se anunció, por ejemplo, el acuerdo entre el PDC y Rodrigo Paz, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, 24 horas después, se confirmó lo de Chi y el MNR y ha habido varias proclamaciones de Luis Arce y varias proclamaciones de Johnny Fernández. Por supuesto, es difícil saber si esto se va a cumplir, pero creo que algunos pronósticos por lo menos han sido acertados. Creo que la mayor apuesta, Tufi, y sobre lo que podríamos tal vez dar un poco de vueltas en el análisis es sobre la ausencia de Evo Morales, como Sí, tú lo sí. decías, ¿Por qué y crees que va a la estar presencia de ausente? Andrónico. Sí, ¿por qué crees que va a estar ausente Evo y estará presente Andrónico? Y también el presidente Arce, ¿no? Que tampoco ha oficializado. Bueno, mi hipótesis es la siguiente, Tufi, y ahí seguramente muchos de los oyentes van a discrepar. Mi hipótesis es que Andrónico y Evo Morales en ningún momento se han distanciado, no están peleados. Andrónico efectivamente es un hombre muy viajero. Cuando Evo Morales lo convoca, pues está junto con Pablo Iglesias, está en Paraguay, está asistiendo a una serie de citas como presidente del Senado. Y de ahí algunos periodistas han tratado de deducir que hay un distanciamiento entre los dos. Y yo tengo la hipótesis, Tufi, de que cuando Evo Morales reciba la notificación del TCE en junio, en sentido de que no puede ser candidato porque la Constitución y el Tribunal Constitucional no lo dejarían ser, en ese momento el instrumento político llamado Evo Pueblo, que en mi hipótesis ya tiene un acuerdo cerrado con Pambol, sustituirá a Evo Morales por Andrónico Rodríguez. Esa es la hipótesis que yo tengo. Y bueno, a lo mejor en junio pues estaremos otra vez conversando contigo y yo estaré finalmente admitiendo Sí. que me equivoqué. Desde Pero tu bueno, punto de vista, el justamente presidente de eso, Arce, perdón, enseguida le vamos a dar también la voz a Aldo, pero desde tu punto de vista, ¿el presidente Arce va sí o sí? yo creo que sí. Es decir, yo creo que todo es parte de un sistema de decisiones, Tufi. Si Andrónico Rodríguez mantiene su lealtad con Evo Morales y se convierte en el plan B de Evo Morales, eso mueve el tablero en diferentes sentidos. Es decir, eso significaría que Andrónico ya no querrá ser candidato de un llamado Frente Popular de Izquierda que está auspiciando Félix Pazzi, Eva Copa y Johnny Fernández, lo cual obliga a que estos tres partidos tengan que participar por separado. Y tampoco, obviamente, queda abierta la posibilidad de que Andrónico se pase al lado del gobierno. Yo creo, honestamente, Tufi, que si Andrónico decidiera aceptar la invitación del MAS y PSP de Luis Arce, estaría cometiendo un suicidio político. Bien, vamos a seguir enseguida analizando, Rafael, lo vamos a saludar a Aldo Camacho. Gracias, Aldo, por este contacto. A partir de este ejercicio de Rafael, creo que podemos ir descartando o confirmando ciertas hipótesis que él mismo ha manejado. Es un ejercicio interesante. Aldo, ¿quedará así realmente la papeleta? Porque la que muestra en términos de hipótesis Rafael es una papeleta con 11 precandidaturas, o sea, dispersión en la izquierda, dispersión en la oposición. ¿Quedará así o se van a ir unificando paulatinamente? Sí, gracias Tufi por la invitación y un saludo a Rafael. Es un escenario muy complejo, es un proceso electoral muy frágil, porque da la impresión de que este proceso electoral va a depender de los autoprorrogados del TCP, ¿no? Ese es un elemento, ¿no? O sea, hay un temor aquí de la gente y de la opinión pública de que no se pueda llegar al proceso electoral por lo que puedan hacer los autoprorrogados y porque el Tribunal Supremo Electoral no sé si va a ser independiente, porque el Tribunal Supremo Electoral no solo debe administrar el proceso electoral, sino tiene que dirimir. Y bajo
de quién es la decisión de la inhabilitación o no de Evo Morales es del Tribunal Supremo Electoral, no del TCP, ¿no? Entonces, es un proceso muy difícil electoralmente porque no hay garantías, ¿no? Todo esto por lo que representa la presencia de los autoprorrogados del TCP, ¿no? Que no le da ninguna certeza al proceso electoral, ¿no? En función al escenario electoral, sí, por el momento se ve un escenario electoral fragmentado, disperso, tanto en el bloque nacional popular como en el bloque de derecha, ¿no? Pero tenemos que esperar, ¿no? Tenemos que esperar cuál va a ser la decisión del Tribunal Supremo Electoral, si inhabilita o no inhabilita a Evo Morales, para ver qué escenario se va a armar a partir de eso, ¿no? Sí. Pero hasta el momento, ¿qué es lo que tenemos? Han habido organizaciones sociales que se han pronunciado, han habido empleados y han definido que el candidato es Evo Morales, ¿no? Y el mismo presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ha dicho que va a ser respetuoso de las decisiones orgánicas de los empleados de los congresos, ¿no? Entonces aquí es muy importante la decisión que va a tomar el Tribunal Supremo Electoral, por un lado. Bien, voy a insistir un poquito con Aldo, que conoce internamente mucho a Luis Arce Catacora, ha participado en su campaña como asesor y también conoce al MAS, a Evo Morales, a Andrónico Rodríguez. Lo mismo vamos a preguntarle enseguida a Rafael, que maneja la hipótesis, Rafael, que no es real la pugna entre Andrónico y Evo, que sería más ficticia o creada inclusive por una línea del arcismo y que tiene su resonancia en algunos medios. ¿Cuál es la realidad en ese sentido, Aldo? ¿Será el presidente candidato presidencial? ¿Será Andrónico, en caso de que inhabiliten a Evo Morales, el candidato de Evo? Bueno, hasta ahora lo que tenemos es que se ha buscado un consenso dentro de las organizaciones sociales y han habido diferentes empleados de que el candidato es Evo Morales, ¿no? Eso es lo que tenemos ahora, ¿no? En este momento. Todavía no hemos llegado a la fecha de la inscripción de las candidaturas, creo que es el 17 de mayo y creo que el 20 de mayo ya el tribunal ya emite la lista de los candidatos oficiales y me parece que hay otra fecha más, habría que revisar el calendario electoral. Bueno, si el Tribunal Supremo Electoral toma la decisión de que Evo no sea candidato, yo creo que ahí se va a armar un escenario, digamos, alternativo, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto, Tufi, Rafael? Para mí, es una opinión personal, Andrónico no va a ser el candidato si Evo es el candidato. En el caso que Evo no sea el candidato porque lo van a inhabilitar, yo creo que ahí Andrónico se convierte en una alternativa interesante, ¿no? Y por el lado del arcismo, yo creo que sí también el gobierno ha manifestado, sobre todo los asesores, los estrategas que están ahorita en el gobierno de Arce, que sí o sí Arce tiene que ser el candidato, ¿no? ¿Por qué? Porque están en el poder, están en el gobierno, tienen esa lógica, ¿no? De que si Arce no es candidato, esto se puede dispersar, peor, ¿no? O sea, fragmentar mucho más. Bien, voy a volver con Rafael. ¿Compartís, Rafael, el temor de que pueda todavía existir un escenario complejo, dependiendo de lo que decía el TCE, que los autoprorrogados puedan tener una incidencia fuerte? Decía ayer un decano del Tribunal Constitucional que están garantizadas las elecciones, el presidente igual, pero ¿también tenés ese temor o ya crees que se ha disipado? Yo creo que se ha disipado, Tufi, las elecciones se van a realizar el 17 de agosto, no tengo la menor duda. Luego, pienso que los autoprorrogados ya cumplieron su papel, los autoprorrogados ya le dieron la sigla del MAS al grupo de Luis Arce, los autoprorrogados ya emitieron su opinión sobre la habilitación o no de Evo Morales y efectivamente, inspirados en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral finalmente tomará la decisión final. Y ya lo hemos visto, la mayoría de los vocales del TCE están de acuerdo con la posición del gobierno de Luis Arce, con dos disidencias claras que son las del vocal Tawichi y las del vocal Vargas. Todos los demás estuvieron de acuerdo con quitarle la sigla a Evo Morales y entregársela al grupo de Grover García, es decir, al grupo de Luis Arce. Es decir, ya sabemos los bolivianos hoy cuál es la postura del TCE con respecto a este tema. Y entonces creo que prácticamente para mí por lo menos no hay duda de que Evo Morales no podrá ser candidato. Él mismo lo sabe
Y por eso él mismo ha decidido tolerar de alguna manera la distancia o el silencio de Andrónico. Yo te desafío, Tufí, a encontrar una sola afirmación, digamos, de enojo, de resentimiento por parte de Evo Morales con respecto a Andrónico. No hay una sola. Yo decía que en el último discurso de Evo Morales en el estadio Carlos Villegas, ahí en Bulo Bulo, Evo Morales no solamente defendió a Andrónico, sino dijo con toda claridad que hay una campaña para separarlo a él de Andrónico. Entonces Evo Morales está muy consciente de que esta campaña existe, de que hay un interés para provocar, digamos, una ruptura entre los dos, y por eso Evo Morales no ha castigado en ningún momento a Andrónico y lo mantiene, digamos, a su lado. Aunque Andrónico ha podido estar subiéndose y bajándose del avión mucho tiempo, de todas maneras no ha habido una ruptura. Y por eso yo creo que en realidad Evo Morales es consciente de que a principios de junio tendrá que colocar a Andrónico Rodríguez como su candidato. Un segundo elemento, Tufí, que creo que es importante. ¿Por qué Evo Morales no ha dicho ya de una buena vez que tiene un plan B? ¿Por qué no ha dicho, si yo no voy como candidato, irá Andrónico? No lo ha hecho porque necesita tener el control total del instrumento político que él maneja. Necesita cerrar todas las listas de candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. No puede ser que él anticipe, digamos, la sucesión, dejando estos detalles pendientes. Y entonces, por eso esperará hasta el último minuto para definir finalmente quién lo sucederá. Yo creo que su decisión más inteligente sería Andrónico, que está validado en las encuestas, que tiene la posibilidad de atraer todos los votos, y de alguna manera eso le permitirá a Evo Morales ser, digamos, el rector de la transición, el rector de esta salida, digamos así, del arcismo y el regreso al evismo, si es que obviamente gana la elección, ¿no? Yo creo que él se mantendrá como una figura muy importante de decisión y no está descartado que quiera ser presidente del Senado. Sí, Aldo, hay quienes dicen que el MAS está llegando a un final de ciclo, sobre todo marcado por la baja popularidad del presidente Arce, más la división entre, por lo menos dicen algunos, tres corrientes. ¿Realmente estamos en un escenario de final de ciclo o no? Y entre otras cosas, ¿será que en algún momento Andrónico Rodríguez no se constituirá en el factor de unidad, de acercamiento del arcismo y del evismo en todo caso, para intentar construir un bloque único que gane en una primera vuelta la elección? Tufí, a ver, algunas precisiones. El proyecto nacional popular en Bolivia sigue vigente. Y el liderazgo de lo nacional popular también, ¿no? Y las encuestas lo demuestran, ¿no? O sea, tanto Evo como Andrónico son los que aparecen en las encuestas. Eso hay que tomarlo en cuenta. Lo otro, la derecha todavía no ha logrado empatizar con la gente. Le quieren vender recetas que tampoco la gente siente. No está en la idea de la gente, por ejemplo, esto de cerrar las empresas públicas, de que la nacionalización no sirvió, o de que tenemos que privatizar y cambiar la constitución política y del Estado, o el Estado plurinacional, ¿no? Eso solo lo dicen los candidatos, digamos, de la derecha, Tuto, Doria, Manfred, ¿no? Pero el proyecto de la derecha, ¿qué es lo que ha hecho este último tiempo? Es solo criticar a la nacional popular. O sea, el proyecto de derecha es crecer sobre la crisis del MAS. ¿Y qué es lo que ha provocado la crisis del MAS? La gestión del gobierno de Arce, la división, ¿no? O sea, y dentro del masismo sí hay una fragmentación que se da a partir del 2019, ¿no? Con diferentes figuras que han ido concentrando apoyos, ¿no? Está claro ahí la figura de Andrónico Rodríguez. Entonces, no tenemos que descartar eso, y si los estrategas, los analistas no están leyendo eso, se van a equivocar, ¿no? El proyecto nacional popular sigue siendo lo más importante todavía en Bolivia. Sobre ese punto, Rafael, ¿estarías de acuerdo que sigue siendo la principal opción el proyecto nacional popular? Ahí en la papeleta que has diseñado
No sé si se configurará finalmente esa división también de la oposición. Hay por lo menos, si la mostramos nuevamente, a ver si la ponemos, entre comillas, la oposición sería así estaría dispersa. Hablamos de, no sé, Rodrigo Paz, de Jaime Dum, de Samuel Loria Medina, de Manfred Reyes Villa, de Chi, no sé si Johnny, pero está ahí, Tuto Quiroga, diríamos, así quedaría la oposición y evidentemente estaríamos hablando de que todavía sigue siendo la fuerza hegemónica lo nacional popular representado por ahora en estas corrientes del levismo y del arcismo. Sí, gracias. Bueno, en relación a lo que decía Aldo y lo que tú preguntas, Tufi, yo creo que esta es una elección muy abierta. En este momento hay 7 posibilidades de la oposición, 7 precandidatos opositores. Nunca ha habido tantos candidatos opositores, Tufi. Si vemos las elecciones anteriores, a partir sobre todo del triunfo del MAS en 2005, vamos a encontrar que generalmente fueron 2 corrientes de oposición. Hubo, digamos, una disputa entre Mesa, Camacho, entre Manfred y Samuel. Esa fue, digamos, la tónica hasta acá. Sin embargo, ahora, alentados precisamente por una supuesta debilidad del MAS y lo que decía Aldo, la convicción de que el MAS está agotado, pues se han presentado 7 candidatos y ya no solamente 2, ¿no? Ahora bien, yo creo que en el momento en que Andrónico Rodríguez confirme, digamos así, que es el candidato de Evo Morales, que el MAS y PCP irá muy debilitado a la cabeza de Luis Arce, y que las 3 otras opciones, como la de Patxi, eventualmente la de Eva Copa, no van a ser realmente competidores con respecto a un Andrónico que va con mucha ventaja, digamos así, en las encuestas. Me parece que va a haber un efecto de pánico. Yo creo que estos 7 candidatos van a comenzar a temer precisamente lo que tú señalabas, una victoria en primera vuelta del MAS. Y entonces ahí va a tener que haber una toma de decisiones y una búsqueda, digamos así, de concentración del voto alrededor de alguna figura, es decir, buscar un nuevo Carlos Mesa que pueda canalizar todo el voto urbano, todo el voto de las clases medias, que no es un voto, digamos, que haya que despreciar. Y por supuesto se desatará una fuerte campaña para intentar demostrar que Andrónico es lo mismo que Arce, lo mismo que Evo, lo mismo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos 20 años. Entonces yo creo que ahí se va a polarizar mucho la elección y aunque la papeleta se vea así, es muy posible que uno solo de los candidatos comience realmente a concentrar el voto antimacista, que repito, es muy cuantioso. Hay que recordar, en la última elección subnacional, el MAS no obtuvo ni una sola de las alcaldías importantes en el país, ni siquiera la de la Ciudad del Alto. Y entonces tampoco podemos creer que la oposición está derrotada ya de antemano por su división, ¿no? Yo creo que, como lo ha dicho Chi en algún momento, si el MAS, Evo y todo lo que significa este bloque se convierten en una verdadera amenaza, es muy probable que muchos candidatos entren en razón, que se den cuenta que están en este momento afectando mucho una posible transición democrática, y no me extrañaría que renuncien, ¿no? Pero bueno, eso obviamente ya está en el plano total de la especulación. Pero bueno, yo creo, repito, que esta es una elección muy abierta, que va a depender de muchos factores y que estamos todavía, digamos así, solamente viendo los primeros esbozos de un nuevo horizonte, de un sistema de partidos, si es que en algún momento Bolivia logra construir bajo el Estado plurinacional un verdadero sistema de partidos, que es lo que no hemos tenido desde el momento en que Evo Morales ganó la elección de 2005. Sí, Aldo tiene razón de ser por oponerla en la papeleta a Eva Copa por el lado de Morena. Se ha dicho que, no lo sé, pero se ha dicho que Morena estaría impulsada por el vicepresidente Choquehuanca. Pero además de esa pregunta, ¿habrá o no balotaje, Aldo, con este panorama? O sea, segunda vuelta. Tufi, Morena es un satélite del gobierno. Ahí es algo que el gobierno ha creado. Han armado ese partido político me imagino que para fragmentar más el bloque popular, ¿no? Entonces es probable que también hay un candidato de Morena. Y si es Eva Copa o es otra persona, va a fragmentar aún más al bloque popular. Esa es una posibilidad. También
voy a repetir y reiterar en esto, ¿no? Aquí el TCP es el TCP, o sea, la justicia no es la que organiza las elecciones. Aquí es el Tribunal Supremo Electoral los que organizan las elecciones, los que administran y los que tienen que tomar las decisiones. Tenemos que esperar la decisión, ¿no? Si lo habilitan o no lo inhabilitan a Evo Morales. ¿Cuál es la diferencia de Evo Morales con los otros candidatos que están en la papeleta de Rafael? Evo es el único candidato que puede hacer campaña en base al logro. Los demás son a promesas. ¿Por qué? Porque Evo ya lo hizo. Esa es la diferencia, ¿no? Y ese es el atributo más importante que tiene él. Ahora, esperemos qué decisión tome el Tribunal Supremo Electoral. En el caso que el Tribunal Supremo Electoral tome la decisión de inhabilitarlo, seguramente ahí se va a articular la estrategia del plan B y se va a armar la candidatura en función al liderazgo más importante que representa el bloque popular, que puede ser Andrónico Rodríguez, ¿no? Y en función a esa candidatura, yo creo que Andrónico es el único que tiene la capacidad de consolidar todo ese voto de lo nacional popular, del bloque popular, haciendo una campaña de regular a buena. Yo creo que se puede poner interesante y puede llegar a un 40% de la votación, ¿no? Por el otro lado, en el bloque popular, la derecha va a ir fragmentada, y si la derecha no logra unir, digamos, como lo hizo el 2019, a todas las fuerzas en un solo bloque, sí, es muy probable que pierdan en primera vuelta, ¿no? Ajá. Y hablando de Arce y sus posibilidades, Aldo, sabemos que has trabajado en algún momento en su campaña cuando ganó la anterior elección. ¿Crees que realmente tendría chance en esta elección? ¿O se va a bajar una vez vea sus posibilidades? Sí, voy a tratar de ser lo más objetivo. Sí, he trabajado en la campaña del 2020, en el equipo de campaña con el presidente Arce Catacora, estábamos ahí con Sebastián y otro grupo de consultores. En este momento no estoy con él, ¿no? Sí. Pero lo que quiero decirte es lo siguiente, ¿no? El gobierno, la gente responsabiliza al gobierno por la pérdida de la estabilidad económica, ¿no? Y esa estabilidad económica ha hecho que la incertidumbre vuelva, ¿no? O sea, perdieron la expectativa en la gente, ¿no? La gente no sabe qué es lo que va a pasar, si va a haber una guerra civil o no, si va a haber elecciones o no, y de eso responsabilizan al gobierno, ¿no? Al gobierno de Arce de haber arruinado al país, ¿no? Entonces, Arce fue elegido, ¿no? Y son los responsables, digamos, de cómo está la situación económica y política del país, ¿no? Yo creo que tiene muy pocas posibilidades. No es mi percepción, lo dicen las encuestas, los estudios de opinión que han ido publicando diferentes medios de comunicación y empresas, ¿no? Tienen pocas posibilidades, ¿no? Incluso yo ¿Qué creo estaría que entonces, perdón Aldo, ¿qué estaría entonces buscando el presidente si confirma su candidatura? Es que mira, tu fía es difícil, ¿no? Adriana Salvatierra el otro día en una entrevista que le hicieron dijo una cosa muy importante, ¿no? Que si Arce no es candidato, al día siguiente ni sus ministros le van a contestar el teléfono. Yo creo que eso es lo que los impulsa a los estrategas de Arce insistir en la candidatura. ¿No? Bien. Y es difícil, ¿no? Sí, voy a ir cerrando con Rafael Raffo. Ahí la veo a Morena y Eva Copa en la papeleta que has planteado. Decía Aldo, es un satélite del gobierno para dispersar el voto de lo nacional popular. ¿Crees que es así? ¿Y ves algún otro candidato que sea satélite del gobierno? No sé cuál es el rol de Johnny Fernández, si lo tenés claro, por ejemplo, en esta elección. Sí, gracias, Tufi. Bueno, yo creo, mira, que tanto Eva Copa como Félix Pazzi y como el propio Johnny Fernández tuvieron la expectativa de impulsar la candidatura de Andrónico. Eso hubiese sido la salvación de las tres organizaciones políticas, ¿no? Es decir, si Andrónico hubiese aceptado la constitución de una alianza entre los tres, y siendo él el candidato presidencial, indudablemente convertía, digamos, a esas tres organizaciones, a la novísima Morena que acaba de estrenarse, digamos así,
a Félix Pazzi, que fue ministro de Evo Morales, y a Johnny Fernández, que parece estar muy cercano, digamos, a este campo, por eso va al Alto, por eso se acerca, tuvo una proclamación en Patacamaya, en fin, como su buscando ser un eslogan, cruceño. perdón, un apunte, su eslogan es Fuerza Pueblo. Correcto, ¿no? Sí. Yo creo que los tres estaban completamente esperanzados de que Andrónico se diera la vuelta, se retirara, digamos, de Evo Pueblo y comenzara a conducirlos, digamos así, hacia las elecciones. Está claro, Tufi, que Andrónico no ha aceptado esto. La frustración de Pazzi es evidente. Él dice, si Andrónico no nos responde, pues yo seré el candidato del movimiento Tercer Sistema. Lo ha dicho con toda claridad. Sabe Pazzi que él es el plan B de su partido. Y lo mismo podríamos decir de Morena y de Johnny, que estaba hablando de una dupla, ¿no? No sé si te acuerdas, una dupla ganadora, Johnny, y esa dupla era evidentemente Andrónico Eva, ¿no? Es decir, los dos jóvenes que marcarían la renovación del bloque popular y que le hubieran dado, digamos, un oxígeno muy importante a la UCS. Esto no ha sucedido, entonces automáticamente los tres tienen que postular o eventualmente pues dejar de existir como organizaciones, es decir, ¿qué les queda? Hay tan pocos días para decidir y tan pocos candidatos a quienes suplicar para que se acerquen y que además sean compatibles con la identidad de la organización, que al carecer de Andrónico no le queda más que a Félix Pazzi ser el mismo candidato, y por eso pienso que Eva Copa tendría resignadamente que participar de forma separada. Ahora, por supuesto, puede eventualmente excluirse de la competencia, pensar solamente en las subnacionales, pensar solo en la alcaldía, pero bueno, acaba de estrenar sigla y entonces pues resulta esperanzador también poder competir por primera vez por la presidencia. Pero bueno, todo esto pues va a depender un poco otra vez de Andrónico, ¿no? Si Andrónico va con Evo, no traiciona a Evo, pues definirá estos tres otros casilleros en la elección. Yo quería agregar algo más y me parece que Aldo Camacho dice algo muy interesante. Dice, si el bloque popular va unificado, sacará un 40%. Él mismo está señalando que no podría repetirse el 53 o 54% del pasado. Y yo creo, Aldo, Tufi, que ese 14% que falta para tener la mayoría absoluta son precisamente las clases medias, son los sectores urbanos que hace mucho tiempo ya se han decepcionado, se han desencantado del MAS y que difícilmente van a volver a marcar, digamos así, a algún candidato cercano al MAS. Y entonces, bueno, yo creo que el acompañante de Andrónico, si es que Andrónico es el plan B confirmado de Evo, tiene que ser alguien de la clase media, alguien que pueda morder algunos votos de esos sectores para tratar de subir el porcentaje y romper el techo del evismo en este caso, y por eso yo en algún momento me atreví a decir que el mejor acompañante de Andrónico sería otro Rodríguez, Eduardo Rodríguez Beltzé, que se ha constatado, está verificado, que es un candidato muy apreciado en el Chapar, eso está clarísimo. El ampliado nacional, el primer ampliado nacional de Evo Pueblo lo ha propuesto como candidato a la vicepresidencia. Entonces hay cercanía. Perdón, un apuntecito, y las aspiraciones de Mario Cronenberg en ese sentido, ¿cómo la ven ambos? Tal vez. Sí, yo creo que Mario Cronenberg lo que está queriendo es dividir al evismo, eso está clarísimo desde el primer minuto, es decir, lo que él quiere es que Andrónico traicione a Evo y encima él se quiere colar ahí como candidato a la vicepresidencia, ¿no? Yeah. Es como sacar un combo perfecto, digamos, o sea, yo como arcista que soy, Mario Cronenberg, divido al evismo, me robo a Andrónico y además me coloco como su acompañante de fórmula. Yo creo que ese es el proyecto fracasado de Mario Cronenberg. Un apuntecito, Aldo, por favor, para ir cerrando. Sí, quiero. Gracias. No, lo de Mario Cronenberg, y creo que después apareció Jessica Jordan, me parece un oportunismo y un desastre total, ¿no? El único objetivo es ahí dividir al bloque popular y no, totalmente sin ningún cálculo, o sea, más intereses personales y no les está yendo bien, ¿no? O sea, es muy forzado lo que hacen ellos. Pero quiero cerrar esto con lo siguiente. No lo digo yo, Rafael, ni Tufi, creo que las últimas encuestas, grupos focales que hemos podido ver a lo largo de estas semanas, o sea, dicen que el bloque popular está entre un 40-45%. Perdón, Aldo, vamos a evitar dar números porque nos pueden sancionar.
¿Ya? Por el tema de la Lo pueden inhabilitar a Aldo. Sí, te pueden inhabilitar. No es el candidato Sí, a nada. no, pues. Entonces, ha perdido, sí, sectores de clase media baja y clase baja, ¿no? Y hay un, digamos, 60% del electorado que quiere un cambio, ¿no? Un cambio, o sea, votar algo distinto a lo que han ido votando en los últimos años. Entonces, hay que tomar en cuenta esos datos. El otro dato, cuando me preguntabas, Tufi, si Arce va a ser candidato o no, ¿qué dicen los grupos focales? La gente está esperando y va a votar por alguien que resuelva los problemas de la gente. Ese es el primer atributo que muestran todos los grupos focales. El segundo, que sea firme y que tenga autoridad. Y el tercero, que se preocupe de los problemas de la gente. Que ese atributo antes era el primero, cuando Evo ganaba las elecciones. Entonces, la situación está así, ¿no? Y las elecciones no solo se ganan con promesas, Tufi, sino con una profunda sintonía con el humor social, quien esté conectado con la gente. Si toman decisiones con solo encuestas, se van a equivocar. Hay que estar conectado y en sintonía con el humor social. Si entienden lo que ya está en el aire, no necesitas cambiar la conversación. O sea, ya hay una narrativa en Bolivia. La gente lo que quiere es alguien que resuelva los problemas, ¿no? Sí. Porque ahora la gente siente que hay una incertidumbre. Entonces, es simplemente darle el clic ahí. Les agradezco a ambos por este amplio análisis. Vamos a seguir seguro hablando. Estamos comenzando, creo, todavía la etapa. Y ya veremos si la papeleta que planteó Rafa más adelante se mantiene o volveremos a hablar sobre lo mismo. Gracias, Rafa. Gracias, Aldo, por este contacto. Hasta una próxima. Gracias. Gracias, Tufi. Bueno, espero no perder las apuestas que he ido haciendo en estos días. Entonces ya veremos si se confirma o no lo que puse. Gracias. Bueno.